Muy buenas noches, esto es 4 a la N, soy Gonzalo Prialé. Empecemos. En los años de bonanza, mientras el Estado reducía su rol en la economía, se afirmaba que la economía crecía sostenidamente en piloto automático y que la política y la economía iban por cuerdas separadas. Esta percepción equivocada trajo consecuencias. Mientras la economía crecía, el empresariado privado miraba sus negocios y la burocracia acumulaba trámites y permisología sin pausa. Esta sobreregulación la estamos pagando ahora y ha contribuido a detener el crecimiento. Por otro lado, en los últimos 6 años tuvimos 6 presidentes. La gran inestabilidad política y el pavoroso gobierno de Castillo acabaron con la confianza de los inversionistas y sus inversiones, en tanto que el populismo ganó terreno con normas que generan gasto improductivo permanente. En este contexto, veremos qué puede esperar el país el 2024 y qué nos aguarda en el azaroso mundo de la economía interactuando con la política hasta llegar a las elecciones del 2026. Esta noche me acompañan Martín Tanaka, politólogo, profesor de la Universidad Católica, Elmer Cuba, socio de Macroconsult, y Omar Mariluz, director del diario Gestión. Muy buenas noches a ustedes, es grato tenerlos aquí. Martín, se dice que hay una regla de oro del mercantilismo. El que tiene el oro hace la regla. Eso está ocurriendo en el país literalmente con la minería ilegal y el crimen organizado. Las actividades ilegales mueven 10.000 millones de dólares al año. Con eso les sobra para comprar influencias, financiar campañas electorales y obtener leyes para facilitar sus negocios y actuar con impunidad. ¿Dirías que la política se ha informalizado y criminalizado más que nunca a partir del gobierno de Castillo? ¿A qué se debe? ¿Y este es un proceso reversible? Creo que la influencia de actores, intereses informales e ilegales es cada vez mayor, ¿no? Creo que esto es algo que siempre ha estado en cierta medida y ahora ha llegado a una suerte de extremo. Creo que eso, tiene que ver, la contracara de esa mayor influencia tiene que ver con el aún mayor debilitamiento de los partidos políticos. O sea, siempre hemos dicho que los partidos políticos eran muy débiles, ¿no? Pero creo yo que al menos hasta hace, no sé, hasta incluso el Congreso 2016, me atrevería yo a decir, había algunos liderazgos parlamentarios y había algunas dirigencias partidarias que eran capaces de establecer un mínimo de lógica más programática en los partidos. Nunca fue demasiado grande. Pero eso explicaba la continuidad de la economía de mercado, ¿no? Eso explicaba que estuvieran relativamente a raya estos intereses informales e ilegales. Creo que sobre todo a partir del Congreso 2019 y con el Congreso que elegimos en el 21, lo que vemos ahora es que efectivamente estos intereses informales y ilegales tienen mucha presencia en todas las bancadas, porque llegaron, al Parlamento de diferentes formas. Y ya no existe ese control parlamentario que uno podía encontrar a alguien, ¿no? Ya no hay referentes líderes en bancadas capaces de disciplinar o de imponer un poquito de rumbo o de bloquear iniciativas totalmente contraproducentes, ¿no? Entonces yo creo que este Parlamento y un poco el del 2019 están muy caracterizados por esto y por eso es que esta lógica populista de la que hablabas hace un ratito tiene una presencia que no se veía antes, ¿no? Claro, Elmer, el contrato social capitalista garantiza la libre competencia y la propiedad privada. También establece el rol subsidiario del Estado en la economía, circunscrito a su rol redistribuidor a cargo de proveer seguridad, justicia, agua, salud, educación, infraestructura, sin olvidar su importante rol regulatorio. Sin embargo, por su nula capacidad de gestión del gasto público, el Estado no logra redistribuir los impuestos que recauda y cerrar las brechas. En consecuencia, el malestar social crece, la frustración también, y todo se politiza. Este es un talón de Aquiles. ¿Qué se puede hacer al respecto?
Sí, efectivamente, a diferencia de, por ejemplo, países europeos, de empresas europeas, donde el Estado redistribuye, cobra impuestos y la distribución de ingresos antes y después del gasto público es distinta, ¿no? Igual oportunidades. En países latinoamericanos usualmente no es así, y mucho menos en Perú. Se reproduce la distribución del ingreso antes y después del gasto público, lo cual te dice que está fallando la democracia, ¿no? No está funcionando bien. Se gasta proporcionalmente mayor al que más tiene. Y eso es un tema que hay que rediseñar, cómo está funcionando la representación. No tendría que estar pasando esto, porque siempre además las democracias se fijan en los grupos más pobres, ¿no? y se trata de distribuir ahí. No está pasando eso. Pero en relación entre economía y política, que es el gran gorro del programa, habría que decir que sí, obviamente que sí existe, ¿no? Pero es de ambos caminos. O sea, la economía y la política están muy entrelazadas. A veces la economía decide las elecciones, ¿no? Cuando hay crisis se vota por el otro, ¿no? Pero al revés también, la política y el poder político produce políticas públicas, ¿no? Y ¿qué ha pasado con Perú recientemente? Yo creo que la fecha que dice Martín es la fecha ya de crisis política abierta, ¿no? Pero yo tengo una fecha exacta, es cuando Humala pierde control del Congreso, en la segunda parte de su gobierno. En la historia republicana, cuando ha pasado eso, cuando los ejecutivos pierden control del Congreso, ha habido golpes de Estado, ¿no? O se acortaban los periodos presidenciales. En este caso no ha sido así, obviamente, no hay golpe de Estado, pero hemos tenido muchos presidentes en muy corto periodo de tiempo para tratar de remediar esa falla de origen, que es un ejecutivo débil. Y el ejemplo es la ley de pensiones. O sea, el MEF perdió control sobre el Congreso y la primera norma de retroceso abierto al modelo económico es el hecho de eliminar las pensiones, ¿no? Ahora las pensiones son voluntarias. Si quieres tener pensión a los 75, la tienes, si quieres te gastas la plata. Ahí comenzó todo, se maximizó con el caso de PPK, que tenía minoría en el Congreso, y hasta ahora se ha mantenido. Y como Luarte es peor todavía. ¿Por qué es peor? Porque no tiene bancada, ¿no? Entonces es incluso mucho más precario que haber perdido control como lo perdió Humala en la segunda parte, en el último año de su gobierno. Ahora no tiene control. Entonces, si producen pues cortocircuitos y políticas que pueden disparar para cualquier lado. Pues una buena ley como, qué sé yo, cualquiera, y otra mala ley también, en el mismo periodo, ¿no? Es una fruto de los equilibrios caso a caso que se forman en el Congreso. Estamos en peligro, ¿no? De retroceder tanto en la parte económica como en la parte política. Y el costo total es que el Perú no crece como antes. Antes Perú crecía, cuando no había crisis política, 6% al año. Y desde el año 15, 3% al año. Y no son los temas de intercambio, porque ya volvieron a subir con Castillo, no es el petróleo, no es el clima, que eso explican pues en el corto plazo el año, ¿no? No ya 8 años creciendo 3, hay algo que está detrás, y es la degradación de las políticas públicas, fruto de la crisis política. Omar, dentro de esta batalla cultural que ocurre, la izquierda socialista y progresista critica el capitalismo y dice que genera desigualdad y excluye a las mayorías. Pero ¿qué clase de igualdad ofrece esta izquierda allí donde capturó el poder en otros países de Latinoamérica? Sí, a ver, tratando de llevar eso incluso a la realidad o a la situación peruana, ¿no? Hablar de, digamos, posturas progresistas o de izquierda versus a posturas capitalistas o que defienden el libre mercado, siento que eso se ha perdido totalmente hoy por hoy en la discusión nacional. Es decir, no estamos, en realidad los partidos políticos o los movimientos pueden vestirse con ciertas ideas progresistas o vestirse con ciertas ideas pro mercado, pero digamos, eso no está en discusión. Es decir, no estamos discutiendo en realidad si mi visión de desarrollo del país va, digamos, a través de este enfoque o si va a través de este otro enfoque más progresista. Estamos discutiendo, como bien decía Martín, y tú apuntabas, Gonzalo, a lamentablemente el populismo y la criminalidad que está ingresando a los partidos políticos. Y eso es lo que nos evidenció Pedro Castillo, en realidad, y lo que hemos visto ya, incluso siendo más concretos, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que uno diría, oye, esto fue un candidato pro mercado, un empresario exitoso, pero que hoy por hoy, y tú has abordado mucho ese tema, simplemente está totalmente en contra de un contrato que podemos discutir si fue bien firmado, bien acordado o no,
pero que se debería discutir en un tribunal arbitral. Pero lo increíble de esto es que un político, autoridad muy importante, que uno diría tendría que ser más libre o pro mercado y defender el modelo capitalista, en realidad tiene estas otras actitudes que oscilan más con lo populista. Entonces creo que la discusión ya hoy en el Perú 2024 y desde hace algún tiempo ya no es ni de izquierdas o derechas, sino de el nivel de criminalidad que se ha, digamos, que ha penetrado el sistema político en su conjunto, y ese es un drama porque esa criminalidad no está permitiendo desarrollar las reformas o los cambios que necesitamos para volver a crecer a los niveles que mencionaba Elmer, a un 6-5% que nos permita reducir pobreza, generar empleo. Claro, ahora, Elmer, la economía informal alcanza el 75% de la economía hace tiempo. Es una cifra alta, pero una economía y población del tamaño de la peruana. ¿Por qué no es posible reducirla? ¿Acaso interfieren los políticos? A ver, hay una precisión. La economía informal como tal no es tan grande. Lo que tiene ese tamaño es la informalidad laboral. Pero claro, lo que pasa es que hay trabajadores informales en empresas formales, ¿no? Por eso parece que fuera mucho, pero en verdad la empresa misma es formal, pero tiene en su nido trabajadores que no cumplen la ley laboral, ¿no? Bueno, entonces no es tan formal. Claro, no, pero la empresa misma tiene RUC, tiene trabajadores formales también, tiene contratos, tiene crédito bancario. Entonces, la economía informal así pura y dura debe ser de cerca de 20% del PBI, ¿no? Y dentro de esa informalidad pura y dura tienes también las actividades ya abiertamente ilegales, ¿no? Que producen oro, tala ilegal, contrabando, narcotráfico, ¿no? Pero también hay ilegalidad en producir zapatos fuera de la ley, ¿no? O sea, sin licencia, sin nada. O sea, pero ese tamaño absoluto, lo estimaba el INEI, las cifras oficiales de esa informalidad son cerca de 20% del producto. O sea, 20% del valor agregado peruano es informal. Diferente al dato de 70, que es el mundo laboral, digamos, ¿no? Claro que es muy poca productividad, digamos, ¿no es cierto?, de esos trabajadores informales, ¿no? Que son de dos tipos, el informal, trabajador que trabaja en la empresa informal, ¿no? Que es más complejo sacarlo de ahí, y el trabajador informal que trabaja en la empresa formal, que ahí es más fácil sacarlo de ahí con su NAFIL, digamos, ¿no? Y mejorando las normas. Es un tema complejo, pero nosotros lo hemos diseñado, ¿no? No venía así escrito en piedra que Perú tiene que ser así. Hemos producido políticas tributarias, laborales, que han permitido un exceso de informalidad, ¿no? Yo lo veía por el lado del laboral, como tú bien dices, porque es lo que más impacta y lo que la ciudadanía tiene en su mente cuando piensa en el tema. El otro aspecto de empresas, 20% de ellas informales, bueno, es posible, pero seguramente son millones de empresas. Martín, pese a no contar con iniciativa de gasto, el populismo congresal aprueba por inmensa mayoría, a veces casi unánimemente, leyes que generan incrementos permanentes del gasto público. Según el Consejo Fiscal en un informe reciente, del 2020 al 2023, se aprobaron por insistencia 22 de cada 100 leyes aprobadas. Habían sido 6 de cada 100 leyes aprobadas del 2001 al 2019. Agrega el Consejo Fiscal que del 2020 al 2023, 11 de cada 100 leyes aprobadas tuvieron implicancia fiscal. Habían sido solo 3 de cada 100 del 2001 al 2019. ¿Qué ha estimulado tanto el populismo normativo en los últimos años? Se ha desbocado. Sí, esos datos son muy reveladores, ¿no? Y claro, como hemos estado conversando desde varios ángulos en esta conversación, y tú lo acabas de decir, además se aprueban con mayorías muy amplias, ¿no? Entonces, como comentaba Omar hace un ratito, ya no es una cuestión de izquierdas y derechas, ¿no? Entonces hay una abrumadora mayoría, digámoslo así, construida alrededor de estos sentidos comunes. Yo creo que este es un problema que digamos, está influenciado en buena parte por la crisis política reciente, ¿no? Entonces hubo un elenco, cierto personal y cierto liderazgo político que quedó muy deteriorado, muy desprestigiado. A esto se suman los efectos de la pandemia, ¿no? Y creo yo que esto generó pues este ambiente según el cual ya resulta fácil este discurso de echarle la culpa de los problemas del país
a la élite, a los políticos, a la clase tradicional, ¿no? Ese tipo de discurso se ha generalizado tanto en la izquierda como en la derecha. Uno mira los diferentes partidos en el Congreso y uno encuentra que, claro, muchos de los representantes de los partidos que llegan desde diferentes regiones reproducen ese sentido común de las regiones, ¿no es cierto? Estamos mal por culpa de Lima, por culpa de una élite que nos excluye, y ahora hay que legislar a favor del pueblo, ¿no? Entonces ese tipo de reivindicación se hace muy común y claro, se incurre en estas prácticas populistas, ¿no? Y al mismo tiempo quisiera retomar algo que dije hace un momento. Antes los partidos eran capaces de imponer una mínima disciplina, ¿no? ¿Qué sé yo? Uno no se imaginaba antes que Fuerza Popular, por ejemplo, terminara apoyando tan entusiastamente este tipo de iniciativas. Uno no se hubiese imaginado tiempo atrás que Acción Popular fuera protagonista de este tipo de iniciativas y así sucesivamente, ¿no? O grupos que uno consideraría más de derecha, Avanza País, qué sé yo, ¿no? Estuvieran plegándose a este tipo de plataformas, pero vemos que ocurre eso, ¿no? Entonces también se ha perdido cierta capacidad de disciplinar o de vetar iniciativas abiertamente populistas como en el pasado, ¿no? Omar, ¿tú cómo interpretas lo sucedido hace poco en Corpac y en Machu Picchu, o la reorganización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que ha sido anunciada? ¿Por qué no es posible corregir con firmeza y prontitud situaciones tan irregulares y evidentes? Creo que tiene que ver con lo que mencionaba Martín en cuanto a la disciplina que hay dentro de los partidos políticos y tendría que ver con el liderazgo y la fuerza que realmente tiene hoy por hoy un gerente en un ministerio, en una empresa pública, la fuerza que tiene un ministro de Estado cuando ingresa frente a los poderes fácticos, si uno lo quiere llamar, que hay dentro de las propias instituciones. Es decir, lo de Corpac que fue bastante evidente y escandaloso, lo sacó el año pasado, punto final, cuando hablaba de que algunos trabajadores de Corpac sindicalizados llegaban a ganar con bonos y horas extra pues cerca de 60.000 soles mensuales, y cómo se ha hecho determinada camarilla para evitar que entren nuevos trabajadores, y lo que hemos visto en la última semana es un Ministerio de Transportes capitulando y aceptando, digamos, las condiciones que el sindicato les puso, porque se ha vuelto hacia lo que era antes. Entonces, lo ponía en una columna esta semana, ¿no? Es la captura, lamentablemente, del Estado por diferentes grupos, y en este caso la captura del Estado por sindicatos. Probablemente pasa lo mismo en Petroperú, probablemente pasa lo mismo en Sedapal. Lo de Machu Picchu que tú mencionas es clarísimo, ¿no? Cómo estas pequeñas redes que se instalan en un distrito determinado, además en relación y concordancia con agentes turísticos privados para mantener esas 1000 entradas y obligar a la gente a pernoctar por 1 o 2 días en Aguascalientes, es justamente esa captura, y donde evidencia esa falta de liderazgo y de fuerza política. Entonces, ¿por qué hoy por hoy los líderes, los ministros, los gerentes no tienen fuerza dentro de las propias instituciones? Es la pregunta que tendríamos que responder, ¿no? Sí, la verdad que es impactante ver cómo no hay forma de solucionar los problemas, ¿no? Digamos, haciendo un paralelismo, ha sido imposible en el Perú implantar los taxímetros, por ejemplo. No hay manera. Lo que está pasando en Corpac es algo contra natura, o sea, todo está evidenciado. Hace unos meses hubo un accidente grave. Sí, claro. Y no ha pasado nada con accidente grave. Sí, claro. Y no ha pasado nada con los responsables. Siguen trabajando allí y no hay solución porque no hay reemplazo para los controladores de vuelos. Es decir, el panorama es bien deprimente en varios aspectos como estos, ¿no? Y ojalá algún día las cosas cambien, porque uno no sabe qué no va a decir, cambiar, ¿no? digamos, por el paso del tiempo, ¿no? Tiene que haber Claro, poderes hay que hacer políticos, algo, ¿no? lo van a cambiar, porque no. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho Omar y Martín, ¿no? El tema del populismo avanza, y es un populismo de derecha y de centro, no solamente es de izquierda, ¿no? Sí, claro. Más bien, si es populismo de izquierda, ese lo filtran, porque no es. Mi populismo, sí, tu populismo, no, pero puede ser la misma idea. O sea, la misma idea viene del centro de derecha, puede que tenga luz verde y salga una ley.
Si esa idea viene de la izquierda no pasa, pero siendo la misma idea. Estamos en el mundo del populismo puro y eso no es gratuito porque genera dos efectos. Primero, un efecto de la economía comienza a producir con menos eficiencia, ¿no? Porque hay transferencia de rentas, ¿no? El que pitea más, o sea, estamos transfiriendo rentas, por ejemplo, nosotros a los de Aguascalientes, ¿no? A costa del turista. Claro. Transfiriendo rentas de nosotros a Corpus, a costa de tener vuelos más distanciados y más riesgosos. Estamos transfiriendo dinero a los trabajadores de Petroperú, ¿no? A costa de cobrar impuestos y gastarlos en otra cosa. Entonces, son pequeños grupos de poder que son más poderosos que el Estado peruano como un todo y le ganan la batalla, ¿no? Y eso es, hasta Tía María es lo mismo, o sea, pequeños grupos que le ganan la batalla al Estado y logran rentas, ¿no? De uno u otro tipo. Y al final empobrecen al país en el término de eficiencia y también pierdes, digamos, tu ganas de seguir acumulando porque te pueden quitar y se lo dan al otro, ¿no? Ese es el grave problema, transferencia de renta sin crear riqueza, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y volvemos. En el 2024 la política hará menos daño y podríamos vivir una relativa, aunque precaria, estabilidad social en comparación al inicio del 2023. ¿Bastará eso para que las inversiones privadas vuelvan? ¿Qué más se necesita para volver a crecer? A ver, efectivamente, por el lado, digamos, más de la calle está más calmada. Hace un año el gobierno no soportaba 5 muertos más y caía, ¿no? O sea, eso ocurrió hace 12 meses, no hace 12 años. O sea, hemos estado a punto de cambiar el gobierno por crisis política que nunca vista recientemente. Porque la plataforma de lucha era esa, que era cambiar el gobierno, ¿no? Eso se ha ido evaporando, hay estabilidad por ese lado. Pero por el lado político congresal no hay mucha estabilidad, porque no hay manera que el MEF pueda observarles todo, ¿no? Al final va a una batalla, la va a perder, y eso sigue mermando la capacidad de crecimiento de Perú en el largo plazo. Eso no veo que cambie en los próximos 12 meses. Si bien es cierto, hay calma política en la calle, ¿no? Y no se ha activado el movimiento popular, sí está vivo el sentimiento populista en el Congreso, ¿no? Y entonces puede haber normas buenas como la forestal o malas como un retiro de pensiones, ¿no? O sea, el nuevo Congreso puede producir cualquier cosa, ¿no? Eso no ha cambiado. Omar, ¿piensas que el empresariado está jugando un rol algo pasivo ante la falta de claridad y resultados del gobierno? Quizá si me hubieses preguntado esto hace 6 meses te hubiese dicho que sí, que ha habido un rol pasivo, pero ya en este periodo como director de gestión he podido conversar con la cabeza de varias empresas y te diría que no, que en realidad si hay una voz, si hay una posición, constantemente aceptan dar entrevistas, aceptan decirlo y decir lo que está mal y lo que venimos diciendo hace bastante tiempo y que mencionamos acá, ¿no? La necesidad de dar digamos, un giro de tuerca en cuanto a lo que es la reforma política, la necesidad de digamos, que haya un proceso electoral que nos permita tener una mejor oferta justamente de candidatos, pero nada de eso se hace. Entonces yo creo que los empresarios sí están tratando de que su voz se escuche. El problema es que no se escucha simplemente, es que del otro lado no hay ninguna resonancia, como bien apunta Elmer, ¿no? La percepción que todos tenemos es que de parte del Ejecutivo no hay un verdadero contrapeso al Congreso de la República, porque es un Ejecutivo que depende necesariamente para sobrevivir de ese Congreso de la República. Entonces, claro, ¿cuál llega a ser el punto de solución en todo caso, por más que todos los empresarios unidos empiecen a decir, oye, necesitamos un cambio, cuando donde se necesita que se aprueben los cambios, simplemente hay un desinterés absoluto de lo que piensan los empresarios y también lo que piensa la calle, ¿no? Y creo que el tema de los muchasueldos es clarísimo, simplemente no les importó la animadversión popular y blindaron a todos los muchasueldos habidos y por haber. Martín, en un artículo reciente sostenías que este gobierno está a medio camino en todo. Decías, por ejemplo, que si bien mantiene una orientación económica de mercado, no está implementando una agenda que permita recuperar la confianza empresarial. ¿Quieres decir que este gobierno entonces no actúa con decisión? ¿Le encuentras problemas de identidad?
Sí, creo que una conclusión parcial de los últimos comentarios es que, digamos, el gobierno tuvo éxito en sobrevivir, ¿no es cierto? Él me decía, hace un año estaba tambaleante y claro, su gran mérito ha sido sobreponerse a esa ola y durar y darnos una pequeña isla de continuidad y de tranquilidad. Pero si uno lo mira desde el punto de vista de las políticas públicas, de enfrentar y solucionar los problemas, el déficit es tremendo, ¿no? Y ahí uno lo que encuentra es esta parálisis de la que hablaba Omar. Entonces el gobierno no quiere chocar con el Parlamento. Este Parlamento tiene esta lógica que describía Elmer y mirándolo así, el 26 queda muy lejos, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que para que el gobierno pueda tener aire, tendría que tomar decisiones. Eso implicaría una recomposición importante del Consejo de Ministros, ¿no? Y armar un gabinete que se proponga algunos objetivos de política pública en materia de inseguridad ciudadana, en materia de reactivación económica, hacer algunas reformas que permitan un proceso electoral más ordenado en el 26, ¿no? Y eso es lo que creo yo que el gobierno debería proponerse en el tiempo que le queda, ¿no? Elmer, este año es crucial para reactivar la economía o para la reactivación de la economía. Se necesitan hechos pronto, como dar luz verde a Tía María o derogar la legislación laboral antiempresarial aprobada por Betsy Chávez, que aún subsiste. ¿Esto Sí. no se hace por temor político del gobierno? El gobierno, si bien es cierto, como ha dicho Martín, es un gobierno que ha respetado el modelo económico, básicamente tiene ministros en las áreas importantes que son una continuidad de los últimos 30 años, y enhorabuena que sea así. Todavía tiene rezagos del castillismo, ¿no? ¿En dónde? En la parte laboral y en la parte del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? O sea, no ha terminado de morir ese castillismo. Los otros ya han nacido, están ahí enfrentándose. Y el mejor ejemplo es el directorio de Petroperú, ¿no? Donde le acabas de ganar por puntos, ahora tienes, antes era 60-40, ahora es, ¿no?, 40-60, y ahí puedes cambiar la gerencia, ¿no? O sea, ese ala más liberal, más pro mercado del gabinete, se está imponiendo a duras penas por puntos. Ahora, felizmente el viento sopla a favor, porque este año sí vamos a rebotar. Yo no tengo ninguna duda, la verdad, ninguna duda, que este año es mucho mejor que el año pasado. El año pasado confluyeron factores irrepetibles, ¿no? Una inflación alta por 30 meses, que ahora ya está bajando, crisis política con costos económicos que ya no hay ahora. El niño ha ocurrido, ¿no? No es que no lleva ahora fuertemente que haya destrozos en el norte, no es que no ha habido niño, ha habido niño severo hacia julio del año pasado, que ha hecho que la agricultura caiga después de 25 años, ¿no? El PIB agrícola, el negativo, y también el PIB pesquero. O sea, ha tenido ya efectos reales en ingresos de la gente concreta, ¿no? Eso también ha ocurrido el primer año de gobiernos nacionales, que siempre cae la inversión pública, ¿no? Varios factores que son ya irrepetibles, y este año solamente en piloto automático vas a rebotar mínimo 2%, sin hacer nada, poniendo un muñeco en el ministerio, ¿no? Y como no es el caso, como es un más activista, yo sí confío mucho en la agenda de APPs, ¿no? Y Proinversión está mucho mejor que antes. No es que tuviera peores jefes, lo que pasa es que había pues 6 ministros, ¿no? O sea, no podías tú lanzar una importante concesión, como por ejemplo el anillo vial periférico, que es muy importante para Lima, lanzarla en medio de una crisis política, ¿no? Como ahora hay cierta estabilidad hasta el 2026 por lo menos, o 25, hay espacio para lanzar esa agenda. Entonces, ese rebote automático, más cierto activismo, como darle impulso a la APP de Proinversión, podrían hacer que el número incluso sea más pegado al 3 que al 2, ¿no? Pero eso ya depende ya del pulso de las autoridades. Pero lo otro está garantizado, los vientos vienen ahora a favor, enhorabuena, ¿no? Entonces hay espacio para ese respiro de cara al 25. Como yo te acuerdo con Martín, el 26 todavía es largo plazo en el país, ¿no? Sabrá uno qué puede pasar, o si va a ser la presidenta ahí ella dando la banda al otro, no sabemos. Pero sí, el 24 es un año sin duda mejor que el año pasado. Pero sin embargo, aún crecer 3% no alcanza lo suficiente como para despegar, ¿no? Sí, pues digamos de Es que como para dejamos de empeorar, mantener. ¿no? Dejamos de empeorar y rebotamos casi por inercia, pero no es que tú activas pues los espíritus animales o simplemente vas a crear mucho más empleo, no es el caso, ¿no? Estás peor, ahora estás algo mejor, pero no es tu estado normal de salud, ¿no? No entusiasmas. Yo no sé, quizás como el gobierno necesitaba sobrevivir, se enfocó tanto en sobrevivir que ahora se quedó en el modo sobrevivir
y necesitamos que cambie el modo de gobernar. Y parece que eso le cuesta mucho trabajo. Omar, el 2025 va a estar influenciado por las elecciones generales del 2026 y la politización sería un obstáculo para que la economía se reactive. Para volver a crecer lo suficiente antes que sea demasiado tarde, es decir, este año, se necesitaría un MEF fuerte como el de antes. ¿Qué pasó? ¿Por qué se debilitó el MEF? Y viene debilitándose, da la impresión ya hace varios años, ¿no? Recuerdo, Elmer estaba presente una CADE, hace unos años, cuando Claudia Cooper, si no me equivoco, era la ministra de Economía de ese entonces, que Julio Velarde lanzó esta frase, ¿no? Que el MEF viene perdiendo peso, y esto parece que se ha ido deteriorando y deteriorando, sin querer, digamos, echarle toda la responsabilidad al ministro Alex Contreras, que efectivamente, como bien dice Elmer, no es alguien que al menos conoce el sector, no es, digamos, no es un recién llegado, no es alguien que era como estos ministros pues, de Pedro Castillo, ¿no? Que decían que tenían brevete y por eso podían estar en el Ministerio de Transportes, como Silva. Pero a ver, Alex conoce muy bien lo que está haciendo y se le ha criticado por muchas cosas, no me quiero sumar a eso, pero es verdad que no es el único. El MEF no puede cargar, y él me lo sabe muy bien, no puede cargar con todo el peso del gobierno si no tienes además el respaldo de una presidenta y de un presidente del Consejo de Ministros y de los otros jugadores del equipo, que son los ministros de Estado, y lo apuntas muy bien, Elmer, ¿no? Cuando vemos todavía los rezagos del castillismo, en dos áreas claves, pero yo me quería detener en el Ministerio de Energía y Minas. Hablamos que el sector minero fue lo que sostuvo de alguna manera la economía del 2023 para que no caiga en una recesión mucho peor, y debería ser mucho más activo justamente en promover esa tía María, los proyectos que ya están o están así de salir en producción y no terminan de salir, pero claro, tenemos a un ministro obsesionado con Petroperú, con sacar a flote una empresa que está quebrada y con el dinero de todos los peruanos. Entonces, lamentablemente el equipo que tiene o que hay en este momento tampoco ayuda. Pero solo para cerrar, y quería introducir un tema que me preocupa más adicionalmente el 2026 y qué va a pasar el 2025, ¿no? No olvidemos que en el último año el Congreso de la República puede vacar a la presidenta y mantenerse digamos, sin llamar a elecciones. Y yo pregunto, quizá Martín tiene un mejor análisis, si ese no puede ser adicionalmente a las elecciones municipales y regionales un factor desestabilizador, porque la presión para el gobierno de Boluarte es mucho mayor, porque muchos grupos se van a sentir tentados a desprenderse de Dina Boluarte, que es una aprobación también pequeñísima. Yo quería abundar en Claro. en lo que ha hecho sobre el Ministerio de Energía y Minas. Mira, si algún sector económico tiene Perú, donde no tiene ningún retraso contra ningún país del mundo, donde somos así cara a cara con cualquier inversionista, es el sector minero. Ahí somos estrella de clase mundial, no en todos los sectores, solamente ahí. Entonces, lo normal que es un país que tenga esas características ponga a la mejor gente que tenga en el sector público en ese ministerio. Debería ser un BCR, el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Porque eso es lo que Perú es, estrella mundial, y no pones a tu mejor gente, ¿no? Y pones a un ministro que además es empleado de una empresa en funciones. O sea, es como, imagínate pues en un ministerio, un tipo de una empresa privada que esté trabajando de licencia en el ministerio, ¿no? Que él mismo regula, o sea, que el colmo de los colmos. Ni siquiera te hablo de poner gente de calidad, sino con un grupito de intereses mayúsculo, ¿no? Y Martín, ¿tú crees que tal vez el Ministerio de Energía y Minas es parte de un cuoteo y le toca, ¿cómo decir?, manejarlo a quien designe el serronismo? No sé si tanto, pero sí creo que, como decía Elmer hace un rato, algo queda de la etapa anterior. Dina Boluarte era vicepresidenta, digamos, de Pedro Castillo, y no puede hacer un giro de 180 grados de la noche a la mañana. Y sobre todo porque se percibe que ese es un tema social, políticamente muy conflictivo, ¿no? Entonces, si ya tiene encima el tema de los 50 muertos en las protestas sociales, el riesgo de que se reinicie una ola de protestas por empujar temas de inversión minera, me parece que es lo que podría paralizar a la presidenta, ¿no?
pero ciertamente creo que dada la importancia de estos proyectos de inversión y dado el pasivo que ya carga en temas de represión y de protestas sociales, temas pues de prevención, de trabajo social, de trabajo con la población, son absolutamente fundamentales, ¿no? Trabajo de prevención de conflictos, ¿no? Digamos, esta unidad de prevención de conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros tendría que tener mucho más respaldo, mucho más apoyo y tendría que ser una pieza clave para hacer posibles algunos proyectos, ¿no? Donde no se trata solamente de imponerlos, sino de hacer un trabajo muy fino de convencimiento de la población de que es posible preservar el medio ambiente y sacar adelante algunos proyectos, ¿no? Claro, porque si se tratase de cambiar al ministro de Energía y Minas para poner a una persona técnicamente calificada, posiblemente seguiríamos en lo mismo si es que ponen a otra persona de un perfil parecido, ¿no? De la misma manera que el presidente de Petroperú debería ser un experto reestructurador con experiencia en el sector privado y no un funcionario de larga data, un viejo petrolero, digamos. Ojalá que el gobierno enfoque esto de manera diferente, porque si no vamos a seguir dando vueltas. Es como manejar una moto en medio del lodo, en círculos. Martín, según la evaluadora de riesgos Moody's, la reforma política podría servir para estabilizar al país, calmar la volatilidad política, mejorar la perspectiva crediticia del Perú, generar confianza en los inversionistas. Y agrega que la aprobación del retorno a la bicameralidad en marzo provocaría un chispazo de inversión privada. Por supuesto, al gobierno le preocupa en este mismo terreno, naturalmente, la regla de vacancia presidencial y la de cierre del Congreso. Parece que la reforma política podría volverse la pomada milagrosa para empezar la reactivación. ¿Qué componentes debería tener la reforma política para que no se vuelva un buen deseo frustrado más? Bueno, hace mucho tiempo que estamos discutiendo sobre esto, ¿no? Y creo que hay que ubicar ese debate en el contexto actual y desde una perspectiva realista, ¿no? Yo creo que, ¿qué es lo urgente? ¿Qué es lo que más nos debe preocupar a todos? Yo creo que lo que más nos debe preocupar es evitar que las elecciones del 26 sean una especie de repetición de las elecciones del 21, ¿no? Es decir, una elección en la cual llegan muchos candidatos, una treintena de candidatos, todos con listas muy débiles, llenas de candidatos de regiones en donde la influencia de actores ilegales, informales es mayoritaria, en donde como ninguno tiene mucho respaldo, la gente termina votando un poco así pues al tuntún y terminan llegando a la segunda vuelta dos candidatos con muy poca votación y quien gane va a tener un Congreso en contra, digamos, ¿no? Lo que nos asegura mantener la inestabilidad. Entonces yo creo que ese es como lo más importante. Deberíamos sentarnos y decir, ok, ¿cómo evitamos este escenario, ¿no? ¿Cómo ponemos algunos filtros más exigentes para la presentación de candidaturas? Pero hubo filtros en la reforma del 2017 que después se dejaron en suspenso. Exacto. Se patearon para el futuro. Nunca llegaron a implementarse. Pero ¿no así. crees que quizás es que la reforma puede tener gran intención, buen diseño, pero está en manos de... la regulan quienes son los propios interesados y tienen muy malas mañas? Exactamente, ese es el gran desafío, ese es el gran obstáculo que tenemos con el tipo de parlamento que tenemos en este momento, ¿no? Que afecta a la economía, que afecta a la política también, ¿no? Pero entonces, desde la opinión pública, desde la sociedad civil, tendríamos que empujar el carro en esa dirección, ¿no? Un mínimo de reformas que permitan llegar con menor desorden a la elección del 26, ¿no? Pero acaban de dar de baja las PASO. Exactamente, sí. Eso no va en este sentido que tú señalas. No, es claramente un retroceso, ¿no? Pero entonces habría que decirles, ok, no les gustaban las PASO, las eliminaron. Bueno, pero ¿qué proponen para evitar el problema de la fragmentación y del desorden que vamos a vivir? Pero hablabas de un programa mínimo, digamos, de reforma para llegar en buen pie al 2026. ¿Cuál sería este menú mínimo? Este menú mínimo creo yo que tendría que pasar por
establecer más requisitos para la presentación de candidaturas. Por ejemplo, hay proyectos de ley que hablan de que, qué sé yo, candidatos con sentencias que han tenido en el pasado no deberían poder presentarse. Eso es una cosa como muy elemental. Luego, favorecer la gestación de alianzas, ¿no es cierto? Favorecer, incentivar la gestación de alianzas entre diferentes partidos para que no haya tanta presentación, tanta fragmentación en las candidaturas. También hacer algunos cambios en el reglamento del Parlamento para que no sea tan fácil esto de que tú llegas con una lista y luego, una vez electo, te declaras independiente y se forman nuevas bancadas por las cuales nadie votó antes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas deberíamos discutirlas como un plan de emergencia de cara al próximo periodo, ¿no? Ojalá que alcance el tiempo, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Omar, vivir con contradicciones no es tan difícil. En cambio, la incertidumbre hace mucho daño, te mata. El problema es que la incertidumbre política no cesa ni mengua porque numerosos políticos en el Perú han roto los límites de la seriedad y la ética. ¿Cómo ves la ruta política de aquí al momento electoral del 2026? ¿Quién invertiría en una olla de grillos? Es, claro, y no solamente la incertidumbre de los políticos y de las autoridades, le sumaría adicionalmente incluso a otro actor que es el sistema de justicia, y es algo que llama poderosamente la atención y era algo que no veíamos quizá hace 10 años, era totalmente impensable. Vuelvo al ejemplo de los peajes de rutas de Lima. Insisto, como todos, uno puede estar en contra, fastidiadísimo por el incremento de un sol que se ha dado, pero llama mucho la atención que el Poder Judicial, que un juez pueda simplemente detener el cobro de un peaje, que es lo que ha pasado pues en el peaje de Puente Piedra. Yo no recuerdo haber visto algo así, porque entiendo que el peaje finalmente es un precio que uno paga por transitar por esa vía. Es como que un juez diga, oye, ¿sabes qué? Al cine X deja de cobrar la entrada. Entonces, es algo impensable, pero que literalmente ha ocurrido. Entonces, claro, por un lado está la incertidumbre que producen instituciones claves como el Congreso de la República, un Poder Ejecutivo débil, pero súmale a eso también al Poder Judicial de por medio, o un Tribunal Constitucional dando fallos. Tú recordarás, Elmer, sobre el tema del sistema de pensiones, que uno decía, oye, esto no hace mucha lógica o no tiene mucho sentido. Entonces, es como que en conjunto el país se ha vuelto mucho más incierto, y en esa medida creo que de todas maneras afecta a cualquier tipo de inversión de mediano o largo plazo medianamente grande, ¿no? Claro, y desde el punto de vista empresarial, la incertidumbre trae de la mano la impredictibilidad, entonces. Estás en una especie de nebulosa. Además, siendo un alcalde que él mismo tiene concesiones en el ferrocarril de Machu Picchu. Es como que un juez le diga, tampoco cobres tú pues el transporte, ¿no? Porque ese pueblito que está al lado no tiene por qué pagar tu tarifa. O sea, claro. Él mismo, ni siquiera es un tipo que conoce, ¿no?, en carne propia ese negocio, ¿no? Y sin embargo está empujando por ese camino legal, ¿no? Y eso hace daño, pero no llega a inhibir la inversión privada, lo que hace es que no todos los jugadores de clase mundial vengan a Perú, van a venir los que tienen más estómago, ¿no? Porque quizás en su país está peor, ¿no? O está complicadas las cosas, le hace Colombia o Chile, ¿no? Entonces, mientras Perú crezca 3%, que no es lo ideal es crecer 5 o 6 para el tema de la pobreza, la vulnerabilidad, pero mientras crezca 3% es atractivo, porque si no entras tú, entra otros, ¿no? Entonces, es un país que crece, tú tienes que entrar, pues si quieres ganar plata, con un poco más de riesgo, ¿no? Pero es atractivo. El problema sería que no crezcamos, ¿no? Pero no estamos en ese día, Perú sigue creciendo a pesar de la crisis política, porque el modelo es muy noble, que ha soportado la crisis política de este calibre. Esta crisis política, puesta en Ecuador, puesta en cualquier otro país centroamericano, te barre, ¿no? Esa crisis política puesta en Perú te ha hecho bajar de 6 a 3, ¿no? Eso es la fortaleza del modelo, que se puede mejorar, pero hasta está mostrando su resistencia, ¿no? Bueno, Elmer, más o menos en esa línea, pero desde otro ángulo. La frase políticamente correcto se ha vuelto un oxímoron, como silencio estruendoso, o noche soleada, o descanso agotador. Ha perdido sentido y sin embargo aún sirve para impedir las reformas necesarias.
muy común que se argumente, oye, esto no se puede hacer. Por ejemplo, el agua no es negocio, imposible que entre un privado a Sedapal. Además, no es políticamente correcto. La eterna frase, no es negocio y no es políticamente correcto, y el país para atrás. ¿Cómo es que la política dificulta o impide a los gobiernos aplicar mejores políticas o lanzar reformas ante crisis y brechas tan evidentes? A ver, comenzando por la cabeza, ¿no? Hoy día tienes en la cabeza de la presidencia a una persona que no conocemos su pensamiento, ¿no? No sabemos realmente qué quiere para el país, a dónde nos quiere llevar, qué metas tenemos como nación este año y el próximo. Está totalmente vacío eso, ¿no? Está llenado por el Premier, lo cual te dice mucho, ¿no? Entonces, en ese contexto, todo lo que viene más abajo no puede estar mejor, ¿no? O sea, no puede estar mejor que la cabeza. Es difícil que lo que está debajo esté mejor que la cabeza. Ese es el vacío que tenemos por el sistema. Y en el Congreso tampoco hay un grupo dominante, hay equilibrios, ¿no? Este equilibrio te ha puesto al actual presidente del Congreso, ¿no? Entonces, tampoco mucho que esperar por ese lado. Si los peruanos no somos capaces de resolver entre nosotros, arreglarnos cómo funcionar mejor la democracia, que lleve mejores políticas públicas, este estado de situación no va a cambiar y nos va a llevar indefinidamente al atraso relativo, ¿no? Que Perú crezca 3% en los últimos 8 años, igual que el mundo, te dice que Perú está perdiendo la batalla del desarrollo, ¿no? Y eso ya debería preocuparnos. Y el único causante de eso, como insisto, no es un factor económico, ¿no? Es la crisis política. No hay ninguna otra explicación de por qué Perú dejó de crecer 6 y pasó a crecer apenas 3%, ¿no? O sea, todos los ojos apuntan a los politólogos. Pero en ese terreno, Martín, así como el Perú tuvo sus años de la república aristocrática, que terminaron con Leguía, ¿tú crees, esto quizás es demasiado tirar para adelante, pero crees que hemos entrado o hemos caído en la república informal del Perú? Bueno, tenemos ese riesgo, ¿no? Pero creo que también, intentando ser optimista, creo que cada vez hay más conciencia de ese riesgo, ¿no? Creo que cada vez hay más conciencia de que, oye, antes nos peleábamos por orientaciones de política económica o política social o qué sé yo, algunos debates sobre política pública, pero ahora, digamos, los riesgos son mucho mayores, ¿no? Los riesgos tienen que ver con ilegalidad, informalidad, simple y llanamente corrupción, defensa de privilegios, de grupos muy pequeños. Creo que cada vez hay más conciencia en izquierda, en centro, de derecha, de que, digamos, debería haber una movilización de los gremios empresariales, de la sociedad civil en general, para pactar, ¿no es cierto?, para gestar un gran acuerdo político en términos de defensa del Estado de Derecho, medidas mínimas que apunten a la reactivación de la economía, al combate a la inseguridad, a priorizar el desarrollo de las regiones, la salud, la educación, qué sé yo, son ideas como que se han hecho como de muy sentido común, ¿no? Y la necesidad de tener una carrera pública en el sector público para combatir la corrupción, la ineficacia, ¿no? Hay varios temas que creo que son capaces de despertar un consenso muy grande, y creo que ese es el carro que hay que empujar, porque como estamos conversando, por el lado del gobierno, por el lado del Congreso, uno no cabe tener demasiada expectativa, ¿no? Entonces, como que los temas de la agenda hay que irlos poniendo desde afuera y esperar que desde el gobierno, desde el Congreso, algunos los pueden tomar para llegar con un poco más de racionalidad al 26, ¿no? ¿Tú dirías, Omar, que lo que está fallando o ha venido a fallar es el Estado, pero no el mercado? Complicada la pregunta, ¿no? Porque claro, también sería atribuir que el mercado es perfecto, pero finalmente es el Estado el que pone las reglas de juego. Y lamentablemente esas reglas de juego hoy por hoy se han ido, como comentábamos, distorsionando, cambiando, o existen y no se cumplen en función de quién sea el actor. Entonces sí, yo creo que hoy la principal falla viene, no sé si del Estado como tal, entendido el Estado como todo, sino de quienes están también
representando al Estado en este momento. Gobernadores regionales, municipalidades, son la representación del Estado, pero claramente están fallando porque no terminan canalizando los recursos de todos a contribuir a la mejora en las condiciones de vida de la población. Entonces, claro, ¿cuál es la razón de esto? Un proceso de descentralización fallido, quizá, que no está bien llevado. ¿Cómo solucionamos esto? Quienes cambian esto son finalmente las autoridades. Y volvemos a la misma discusión. Son el Congreso de la República, son el Poder Ejecutivo, pero en este espacio no se están dando lamentablemente esos cambios, ¿no? El mercado no digamos, puede ser perfectible, puedes mejorar las reglas de juego para que sea más justo, para poder generar un mayor nivel de desarrollo, pero si no generas los cambios en este otro lado, que son los representantes del Estado, lamentablemente vamos a seguir con los mismos problemas. Parece una tremenda ironía, pero he escuchado yo a ministros o exministros decir, el problema en el Perú es que el Estado no funciona. Pero ellos están a cargo de dirigir el Estado, de conducirlo y salir adelante. Bueno, Martín, estamos en un momento muy difícil. Tenemos una enorme fragmentación política. Tú has señalado que actualmente la identificación partidaria casi no existe. La simpatía por liderazgos personales es muy baja. Y yo agregaría que los partidos nacionales prácticamente se han extinguido. Entonces, en este contexto, con tremenda polarización y un centro político medio vacío, ¿crees que podrían articularse unas cuantas alianzas programáticas serias antes de la primera vuelta? Y a pesar que el 2026 se siente lejano, ¿crees que estamos contra el reloj para empezar en este camino? Estamos contra el reloj, pero creo que estamos a tiempo. Creo que intentando ser optimistas, creo yo que uno encuentra en la izquierda, en el centro y en la derecha, esta preocupación entre quienes tienen algunas ideas programáticas, ¿no? Para quienes tienen algunas ideas de qué políticas deberían implementarse en el país, miran con mucha preocupación este escenario de fragmentación y la posibilidad de que cualquier aventurero que no tiene nada en la cabeza, sino solamente ambiciones y defensa de intereses particulares, llegue al poder, ¿no? Entonces creo que en diferentes sectores está la conciencia de que si vamos así con este nivel de fragmentación, efectivamente las condiciones están puestas a favor de los aventureros de la política, ¿no? Entonces creo que cada vez más hay cierta idea, ¿no? Debería haber entre las fuerzas políticas de derecha cierto consenso, cierto acuerdo, cierta lógica de coalición para relanzar un proyecto de economía de mercado, dentro del mundo del centro también, en torno a la defensa del Estado de Derecho, a la defensa de ciertas reformas que se estuvieron implementando en los últimos años, en salud, en educación, donde ha habido retrocesos muy importantes. Creo que también hay cierto consenso allí. En el mundo de la izquierda creo que también se está discutiendo cosas en esta dirección, ¿no? Entonces sí, yo creo que la esperanza de que a partir del 26 rompamos el ciclo en el que hemos estado es que esta lógica de coaliciones y de acuerdos políticos se consolide para aislar, digámoslo así, la influencia de los aventureros, ¿no? Bueno, vamos a tener que cerrar, así que para ir finalizando le pediría a cada uno que en un minuto trate de resumir su sensación después de esta conversación. Omar. Es complicado, ¿no? Porque claro, si hacemos un balance, uno no puede dejar de sentirse un poco desolado, dónde encontrar justamente esas respuestas de solución que todos quisiéramos empujar, pero creo que sí hay espacio para ser optimista, porque como bien dice Martín, ¿no? Hay instituciones, hay grupos de la sociedad civil en la academia que activamente sí están conversando, sí están discutiendo, hay iniciativas que están por salir de mayor vigilancia, por ejemplo, a la ejecución de inversión pública, hay centros de pensamiento que están constantemente también poniendo estos temas sobre la mesa, nosotros los medios de comunicación, la academia, es decir, hay una actitud preocupada respecto al problema. Esperemos que la presión sea lo suficiente
para que los tomadores de decisión puedan ejecutar esos cambios, ¿no? Así que creo que hay espacio para el optimismo de acá al 2026. Elmer. Yo pienso que viendo la historia republicana del país, no ha sido así, ¿ah? Y no tiene por qué ser diferente ahora. Después de la guerra de independencia no nos unimos, ¿no? Y hubo una cosa terrible de golpes y militarismo, etc. Después de la guerra con Chile tampoco, ¿no? Después de la gran crisis de Alan García I, tampoco, ¿no? Fujimori ganó, hizo la reforma, pudo también no haberlo hecho. Y después de la crisis de Fujimori con Toledo tampoco hubo eso. O sea, la gran crisis política y económica del Perú no nos hemos puesto de acuerdo. Ha sido un aventurero que por buena suerte ha hecho buenas políticas, ¿no? Ahora estamos en las manos de lo que pase finalmente por una persona, ¿no? Como hoy estamos en las manos de Boluarte también, por lo que pase por su cabeza, ¿no? Entonces, ojalá que me equivoque y la historia la rompamos, pues, porque no ha sido así. O sea, si no hubiera sido así, hoy día Perú sería un país ya más desarrollado, y no ha sido el caso, ¿no? Permanecemos donde nacimos. Nuestra relación entre PIB per cápita de Perú y Estados Unidos es la misma después de 200 años. Martín. Sí, pero efectivamente las circunstancias son adversas, ¿no? Efectivamente no hay mucho espacio para ser optimista, pero tenemos que empujar las iniciativas que hay, ¿no? Y tratar de avanzar por las pequeñas oportunidades que se abren. Creo que la conciencia de que el gobierno tiene que ser más activo frente a la solución de los problemas va a obligar en algún momento a la presidenta a hacer una reestructuración importante de su Consejo de Ministros, ¿no? Si es que se forma un buen Consejo de Ministros, creo que el gobierno podría tener una mínima iniciativa para atacar los problemas más urgentes que le preocupan a los ciudadanos y podría ese oxígeno también generar las condiciones para pensar en un mejor escenario, en un cambio de reglas mínimo que permitan encarar de mejor manera las elecciones del 26, ¿no? Creo que por ahí es que tenemos que empujar todo lo que se pueda en un contexto muy desfavorable, ciertamente. Bueno, yo para concluir diría que de lo conversado fluye que la política genera incertidumbre, genera inestabilidad y ha frenado el crecimiento. La incapacidad de gestión del gasto público hace perder la paciencia a la ciudadanía. Y la resiliencia fiscal y las fortalezas macroeconómicas nos han salvado y subsisten. Pero la microeconomía no camina. Ahí hay un problema grande. Por último, es crucial, fundamental, que se den condiciones para que se construyan alianzas o coaliciones para que vayan juntos a la primera vuelta, para llegar a la primera vuelta con el menor número de candidatos presidenciales posible. Y si esto no se da, seguiremos siendo optimistas, pero cualquier cosa puede suceder. Bueno, muy buenas noches, gracias a ustedes tres.